presentar al ponente. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Una vez más, agradeciéndoles su participación en esta red de webinars organizada por la Red Nacional de Incubadoras de Empresas. Y también de antemano agradecerle al doctor Francisco Javier Llamas por su tiempo y por permitirnos compartir este tema, su experiencia y conocimiento. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza para conocer un poco del doctor. El doctor Francisco Javier Llamas es doctor en Ciencias Sociales en el área de emprendimiento, especializado en la investigación de la aplicación de la metodología Lean Startup por la Universidad Pontificia de Salamanca. Emprendedor por vocación. Es un socio fundador de la Escuela de Negocios European School of Leadership en Estados Unidos. Su trayectoria profesional ha estado ligada al medio formativo y a latinoamericana. Desde muy joven se ha desempeñado como profesor y responsable de la dirección de diversas áreas educativas. Como formador universitario, ejercer la dirección de un máster en creación y dirección de empresas supuso el impulso que le ha mantenido y permanentemente conectado con el ecosistema emprendedor español y latinoamericano. Ha dedicado varios años en su desempeño profesional a la dirección y gestión de empresas familiares y en la actualidad su propósito se concentra en el esfuerzo de consolidar su apuesta emprendedora, European School of Leadership, y su pasión por impulsar la formación, mentoría e investigación en el área del emprendimiento. Muchísimas gracias. Les cedo el micrófono, doctor Francisco. Disfruten la conferencia y espero sea de su utilidad. Bienvenidos. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien, Ángel, Ercilia, Jimena. Súper claro, gracias. Bueno, pues gracias también a ustedes por esta oportunidad. Yo quiero saludar a toda la comunidad de la Universidad del Valle de México, de la red de incubadoras. Saludar también de forma especial a nuestro invitado, a SEDECO, y también pues a todos los que se unen desde Latinoamérica. Sé que, por ejemplo, está el vicerrector de la Universidad Tomás Moro de Nicaragua, Pedro Villarreal, y que les saludo atentamente, y otras autoridades académicas interesadas en el tema que sé que nos acompañan. Buenos días a todos, especialmente pues a los que tienen interés en compartir un poco esta experiencia. Realmente yo soy emprendedor pues desde la faceta investigadora. Dediqué 4 años al estudio de la aplicación Lean Startup en el ecosistema emprendedor español para desarrollar mi tesis doctoral, pero me considero sobre todo especialmente emprendedor desde la praxis, desde la práctica, como fundador de European School of Leadership, de Euskul. Cuando Ercilia me invitó a participar en este webinar, en esta gran idea que han tenido en la red de incubadoras, pensé que compartir una metodología de cómo innovar, cómo emprender, cómo intraemprender sería muy útil tanto para emprendedores que están pensando en desarrollar sus ideas de negocio, como también para intraemprendedores que son responsables de implementar el emprendimiento y la innovación dentro de sus empresas, y también, cómo no, para aquellos formadores del área del emprendimiento que tienen la responsabilidad de incorporar nuevos planteamientos de innovación entre sus alumnos, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que la forma de hacer negocios, la forma de crear valor en las empresas, generar modelos de negocio, pues está cambiando.
la forma en que las empresas hoy día generan los beneficios se está transformando totalmente. Ahí tenemos la imagen de Jeffrey Bezos. ¿Cómo iba a pensar o cómo íbamos a pensar que en el año 95, cuando él funda Amazon, pues solamente en 30 días iba a transformar totalmente el modelo de negocio de las librerías? Él empieza con una librería y lo que hoy vemos normal, vender en los 50 estados de Estados Unidos libros, pues en aquel tiempo no era imaginable que en un mes se pudiera transformar. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Las empresas siguen ofreciendo prácticamente lo mismo. Fíjense, Airbnb, que todos conocemos, que ha revolucionado el mundo del alojamiento, pues no tiene inmuebles. O si nos fijamos en Uber, que es la mayor empresa de taxis del mundo, pues no tiene coches, no tiene automóviles, no tiene carros. O si nos fijamos en Facebook, la empresa más grande de medios, pues no generan contenidos. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando en todos estos nuevos modelos? Pues el gran cambio que se está dando es la innovación. Yo creo que todos sabemos lo que es innovar. Yo, por decirlo de una forma muy sencilla, para resumirlo, para mí la innovación es todo cambio que aplicamos generando valor. Yo les pongo el ejemplo ahí de un automóvil que pueden ver por las calles de Madrid, o esa motocicleta o la bicicleta. Son vehículos que nosotros conocemos desde hace tiempo, que no son nuevos para nosotros, pero la innovación está en que añadiéndoles una aplicación se les ha generado un valor, y hoy día tenemos un sistema de transporte compartido para desplazarnos, en el que simplemente la innovación ha consistido en introducirles una aplicación. Hoy día alguien, tanto en Madrid como en muchas capitales, seguramente que en Ciudad de México también, pues nos encontramos nuevas formas de trasladarnos simplemente generando valor a través de una aplicación. Y así podríamos hablar de cantidad de modelos. La innovación, pues, siempre ha sido incremental. Aquí tenemos, por ejemplo, una silla de ruedas que después le introducimos un motor, y entonces ya tenemos una innovación incremental, porque hemos incrementado sus características. Después tenemos otra silla más abajo para salvar los obstáculos, subir una acera, subir una escalera. Todo eso es lo que llamamos innovación incremental, y hoy día se está dando el fenómeno de la innovación disruptiva. La imagen que estamos viendo ahí de un automóvil mirándose las caras, tanto las personas que van en la parte trasera como delantera, pues es algo que realmente implica una transformación completa. No nos imaginábamos hace unos años que podríamos ir en un automóvil mirándonos unos a otros, y un automóvil que se dirige él solo, ¿no? Automáticamente. O tampoco imaginábamos hace años, la primera vez que estuve yo en México visitando esas maravillosas pirámides de Teotihuacán, me acuerdo que fui con una cámara como la que tenemos aquí, en la que tengo las fotos que revelamos. Creo que se me ha ido la imagen. Se me ha ido la imagen, se ¿verdad? ve, se ve.
la recupero. Un segundo. Sí se ve. Un segundo, que se me ha ido la imagen, pero vuelvo. Sí se ve. Ah, ¿sí la estáis viendo? vemos. La ven ahora, Sí, ¿verdad? sí se ve y sí Bueno. se escucha. Bueno, pues entonces les contaba que cuando fui a México me llevé mi cámara de fotos y hoy día pues uno saca las fotos con su móvil, ¿verdad? Bien, nuevamente he tenido aquí un inconveniente, pero ya lo vamos a arreglar. Bien, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Pues que hoy día las empresas están buscando, por una parte, profesionales creativos, innovadores, disruptivos. Me sucede con frecuencia que me encuentro con profesionales de la banca, de los periódicos, de los hoteles, que están un poco desconcertados por la incertidumbre que se está produciendo. Es decir, antes teníamos un modelo de negocio, creábamos un periódico o un hotel o un banco y nos preocupábamos por ver cómo iba a ir creciendo ese negocio. Hoy día de repente vemos cómo los modelos están cambiando constantemente y realmente me encuentro con profesionales que están viviendo una gran crisis porque dicen, yo sabía hacer, me desempeñaba en el banco en tal departamento, pero hoy día ese departamento desaparece. Entonces tenemos que aprender a ser innovadores, a ser creativos, a ser disruptivos y es lo que llamamos el intraemprendimiento. Y por otra parte, aquellas personas que desarrollan sus ideas de negocio, pues hoy día necesitamos desarrollar ideas de negocio competitivas, realmente innovadoras. Entonces, creo que esto que vamos a conversar está dirigido tanto al emprendedor que tiene una idea de negocio que quiere ir desarrollando, como al intraemprendedor que está en una empresa y que hoy día la empresa le pide que sea creativo, innovador, disruptivo. Creo que todos ustedes seguramente conocen a Eric Ries. Eric Ries es una referencia en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento. Él empezó con estas ideas que vamos a comenzar con su blog en el año 2008. Luego en el año 2012 lanzó el famoso libro de Lean Startup, cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, que sigue siendo el manual de referencia hoy día para estudiar el emprendimiento. Y después, hace muy poco, lanzó hace algo más de un año otro libro, El camino hacia Lean Startup, cómo impulsar la innovación, pero ya desde la empresa. Entonces, no solamente como emprendedores, sino que también como intraemprendedores desde la empresa. Y Eric Ries dice que el éxito de una startup se puede diseñar, ¿ah? Y eso tiene un proceso, tiene una metodología que se puede aprender y se puede enseñar. Es lo que intento yo hoy día, lo que intento en este momento, transmitirles un poco desde mi experiencia, desde mis conocimientos, cómo estas ideas originarias especialmente de Eric Ries, pues las podemos aprender, las podemos aplicar en nuestras empresas, las podemos aplicar en el desarrollo de nuestros negocios y las podemos enseñar también como formadores. La metodología Lean Startup, antes de seguir, me gustaría explicar un poco pues estas dos palabras, ¿no? Por una parte, lo que significa Lean, que Lean simplemente es un término para expresar algo que llamaríamos magro, algo sin grasa. Empezaron los pioneros en la utilización
de este término pues fue Toyota en su modelo de producción ajustada, donde Toyota intenta evitar todo tipo de desperdicio, creando el mayor valor posible para sus clientes. De ahí nace el just in time que todos hemos conocido, etcétera. Entonces, Eric Ries, cuando crea la metodología Lean Startup, uno de los modelos donde él toma ideas importantes es de Lean Manufacturing. Evitar todo desperdicio. Lean Startup es crear algo tratando de generar valor, pero evitando desperdicio. Y la otra palabra que quisiera aclarar antes de seguir adelante es startup. Todo el mundo habla hoy de startup. Yo creo que a veces no bien utilizado el término, porque utilizan como la palabra startup para dirigirse a pequeñas empresas. Y startup no es una empresa en pequeño. Steve Blank, que ven ahí en la imagen y que es otro de los padres del Lean Startup, fue mentor y profesor de Eric Ries, dice que una startup es una organización temporal donde buscamos un modelo de negocio rentable, escalable y que puede repetirse. Y Eric Ries dice que es una institución, un diseño, donde creamos un producto bajo condiciones de incertidumbre extrema. Justamente la metodología Lean Startup está muy bien para en estos momentos que estamos viviendo de mucha incertidumbre, de no saber cómo va a funcionar esa idea que yo tengo en mente, cómo hacerlo de una forma pues sin desperdiciar recursos y creando el mayor valor posible. En definitiva, la metodología Lean Startup trata es un método que se centra en 3 pasos que se deben recorrer en el menor tiempo y con la menor inversión posible. Se comienza con una idea, construyendo un producto, el cual medimos los resultados y a partir de ahí pues aprendemos. Al final es un método, el método científico un poco de toda la vida. Visto un poco de una forma, digamos, a través de una serie de pasos, podríamos decir que... Quiero mover aquí una imagen, un segundo. Bueno, están viendo la imagen, ¿verdad? Bueno, el Lean Startup, digamos que este circuito de construir una idea, de medirlo y aprender, al final yo lo traduzco en este esquema que tiene a continuación. Pues partimos de una idea, establecemos una serie de hipótesis. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos términos, unas hipótesis que no son sino suposiciones. Realizamos un producto mínimo viable, lo medimos y a partir de ahí pivotamos o perseveramos. Eso es lo que voy a tratar yo de explicarles en estos minutos que vamos a tener, cómo poderlo hacer a través de un ejemplo y cómo poderlo desarrollar tanto en su empresa o en su idea de emprendimiento como en una empresa. Yo les pongo ahí 2 ejemplos. Cubilizer es una idea de emprendimiento que un grupo que ven ahí tuvo hace poco tiempo, y este grupo está teniendo mucho éxito ahora en España. Ellos miden el comportamiento de los clientes en los centros comerciales. O sea, tú vas a un centro comercial y ellos tienen un sistema a través del cual miden todo tu comportamiento, dónde te detienes, qué haces, etc. Con esos resultados, luego los dueños de las tiendas, de los negocios,
pues pueden tomar una serie de determinaciones. Un emprendimiento como otro cualquiera, una idea de negocio. Y a la izquierda les pongo la imagen de Susana Jurado, que es la directora general de innovación en Telefónica. Telefónica saben que es la empresa, la multinacional más grande española, tiene 120.000 empleados, algo más. Y Telefónica también trabaja Lean Startup. Precisamente Susana Jurado, que ven ahí, ella aplica la metodología Lean Startup para desarrollar el intraemprendimiento en la empresa. Entonces, este modelo, como les vengo diciendo, es aplicable tanto para el emprendimiento, yo les he puesto el ejemplo de Kubilizer, pero podría ser cualquiera de los miles de emprendimientos que conocemos, y el intraemprendimiento. No todo el mundo se siente con esa capacidad de emprender, pero sí muchas personas tienen la creatividad suficiente como para hacerlo en la empresa. Bien, no sé si ustedes conocen el caso de Juicero. Yo aquí les pongo unos recortes de periódico. Cierra Juicero, el inútil exprimidor de $700, polémica por el exprimidor de casi 400 euros que no hace nada y recaudó 120 millones. Este es una idea de negocio que a mí me llamó la atención precisamente en el periódico hace un par de años por el estrepitoso fracaso. Esto fue una persona, Doug Evans, que se fija en Nespresso, por eso les pongo ahí la imagen de Nespresso, las cápsulas de café que saben que ha sido tan exitosa esta empresa. Pues él decidió hacer lo mismo, pero con unas bolsas de fruta concentrada, de jugo, de zumo, y él decide sacar Juicero, que es ese exprimidor. Él, que se movía muy bien en el entorno de Silicon Valley, llegó a recaudar 120 millones de dólares. Parece mentira, pero sí, así fue y los periódicos así lo ilustran. Esta persona recauda 120 millones de dólares, pero realmente el negocio fue un fracaso. Y yo lo pongo como ejemplo un poco para que nos demos cuenta que si hubiera aplicado la metodología Lean Startup hubiera sido muy distinto. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál fue el problema con Juicero? Pues justamente nos lo explica Steve Blank. Como digo, Steve Blank juntamente con Eric Ries son los referentes en Estados Unidos en lo que son las nuevas metodologías de emprendimiento, el Lean Startup. Y Steve Blank dice que muchos de los emprendedores fracasan porque comienzan haciendo un plan de negocio, consiguen financiación, desarrollan el producto y solo después de crearlo y lanzarlo, la empresa obtiene retroalimentación de los clientes. Es el momento en el que muchos emprendedores aprenden que los clientes no necesitaban la mayoría de las características del producto o del servicio. El problema de Juicero fue que desarrollaron un producto que el principal problema es que luego de haberlo desarrollado se dieron cuenta de que no se necesitaba. Así como Nespresso tuvo mucho éxito y tuvo mucha atracción en el mercado, pues este exprimidor, por una serie de características, pues se dieron cuenta que el público no necesitaba, que prefería exprimir la fruta por su cuenta, que no necesitaban invertir $700. Pero se dieron cuenta después de haber montado una fábrica, después de trabajar 400 personas en esa fábrica, después de
idear un aparato muy sofisticado, etc. Entonces, ese es el principal problema de muchos negocios, que han seguido la metodología. Luego vamos a hablar un poco del plan de negocios, que está muy bien, pero que hay que saberlo utilizar también. Bueno, vamos a entrar ahora a explicar un poco, a través de un ejemplo, cómo podríamos nosotros innovar en el emprendimiento, haciéndolo de una forma económica. Si fracasamos, fracasando de una forma muy económica, sin desperdiciar recursos, a través un poco de esta metodología Lean Startup. Me gustaría, antes de seguir, aunque vamos a tener un tiempo al final pues para plantear preguntas, inquietudes, etcétera, no sé si hasta el momento habría alguna inquietud o alguna pregunta que quisieran que respondiese. Si quieren lo hacemos, y si no, seguimos y haremos las preguntas al final. Pero si hay algo, Ercilia, me ayudas, si alguien está planteando alguna pregunta que quisiera que respondiera desde ya, pues lo hacemos, si no, continuamos. No hay ninguna pregunta todavía en el chat. Podemos continuar. Gracias. Bueno, ¿eso quiere decir que todo está muy claro de momento o yo lo hago muy mal? Entonces, No, quiero están pensar... comentando que todo va muy bien. Que excelente, Bueno, que pues, siga muy interesante. Gracias. bueno, entonces yo cuando hice la tesis doctoral sobre el emprendimiento, sobre la metodología Lean Startup, se me ocurrió un ejemplo que les comparto para explicar un poco la metodología. Podríamos hacerlo con 1000 ejemplos. A mí cuando viajo, pues me gusta mucho la comida natural, la comida casera, la comida que estamos acostumbrados de que nos haga nuestra mamá o los abuelos, etcétera. Y se me ocurrió que cuando aquí tienen el mapa de España, en el centro está Madrid, aquí en rojo tienen las carreteras, por ejemplo, esta que marco hacia el noreste sería la carretera a Barcelona, o por ejemplo esta hacia el sur, hacia Sevilla, por nombrarles ciudades que pueden conocer. A mí se me ocurrió que se podría crear una aplicación que cuando alguien viaja por carretera pudiera indicarle los lugares donde encontrar comida casera. Cuando alguien viaja, por ejemplo, de Ciudad de México a Guadalajara o a cualquier ciudad de México, pues tener una aplicación donde le diga, mire, ¿dónde puedo encontrar comida casera en la carretera? En tal sitio. Y a mí se me ocurrió que habría personas que les podría interesar esta aplicación. ¿Okay? Entonces ya estamos partiendo ahí de una hipótesis, de una suposición. Pero antes de entrar a las hipótesis, simplemente este es un inciso, porque realmente en la metodología Lean Startup partimos de las hipótesis, producto mínimo viable, pero quisiera decir algo sobre las ideas. Normalmente las ideas que tenemos los emprendedores, como esta idea de comida casera en carretera o cualquiera de los millones de ideas que normalmente se le ocurren a las personas, las ideas nos vienen de muchas formas, o porque pensamos y al pensar vemos una necesidad, o porque viajamos y lo vemos en otro lugar, por muchos motivos. Entonces, no me quería centrar en la idea, pero como les voy a compartir esta documentación, hoy día, y esto es un paréntesis en lo que vamos a ver de la metodología Lean Startup, se trabaja mucho con el design thinking, ¿no? Cuando la gente quiere trabajar las ideas, hoy día se recurre mucho al design thinking, que, bueno, pues son técnicas para
para generar ideas, pero desde la necesidad del cliente. En ese sentido, aunque no es el tema de hoy, como les digo, el Design Thinking, yo les he compartido aquí una página, ahí tienen el link, ustedes lo llaman liga, el enlace, porque es interesante para luego que ustedes le puedan dedicar un tiempo. Hoy día, partir de una idea, tradicionalmente cuando alguien iba a crear un producto, pensaba mucho en el producto y después lanzaba ese producto al mercado. Hoy día, desde las nuevas metodologías, se piensa primero en el cliente y se parte de esa necesidad del cliente para luego ver cómo desarrollamos el producto. Por eso es importante la metodología Lean Startup, la metodología Design Thinking que utilizan mucho en Lean Startup, que tiene 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Se trata primero de empatizar, de comprender la necesidad del usuario. Entonces, cuando tú tienes una idea, lo primero que tienes que hacer es ver realmente si existe esa necesidad. Después, pues con toda la información que tenemos, definimos, cribamos toda la información y nos vamos quedando con lo más importante de todo lo recopilado. Después ideamos, generamos una serie de ideas, prototipamos, es decir, visualizamos esa posible solución y finalmente evaluamos, testamos, probamos con ese prototipo. Como les digo, esto ha sido como un inciso, un paréntesis que yo quería comentarles al hilo de las ideas, porque hoy día sí es verdad que se busca mucho la creatividad trabajando a través del Design Thinking. Simplemente para que cuando ustedes repasen estos temas y les interesan, puedan entrar en estas páginas donde les explican muy detalladamente cómo es qué es el Design Thinking, cómo se utiliza, qué dinámicas pueden utilizar, etc. Bien, yo más bien quiero centrarme en este momento, a partir de las ideas, la metodología Lean Startup hace mucho énfasis en lo que son el establecimiento de las hipótesis. Los proyectos se plantean sobre la base de una serie de suposiciones, que son hechos no probados que tenemos que ir comprobando cuando lanzamos el negocio. Es decir, yo puede ser que esté muy claro mi hipótesis de que las personas cuando viajan por España o en México, en el país donde Nicaragua, en el país donde nos ubiquemos, les gusta parar a comer en lugares donde encuentren comida casera. Pero eso es una hipótesis, es una suposición. Esas hipótesis las tenemos que validar. Normalmente los emprendedores nos enamoramos de nuestras ideas. Lo tenemos muy claro, pero luego nos damos cuenta que cuando vamos a la realidad, pues muchas veces no es así. Nos hacen salir de ese ideal que tenemos nosotros. Entonces, la metodología Lean Startup lo primero que propone es, oye, valida tus hipótesis. Esas suposiciones que tú tienes, valídalas. ¿Y cómo las puedes validar? Pues hoy día hay muchos recursos. Por ejemplo, aquí tenemos unos lienzos, lo que llaman Canvas. Son muy famosos el Canvas que tenemos ahí a la izquierda, Generación de Modelos de Negocio, que les recomiendo ese libro muy sencillo de Osterwalder y Piñer. Y luego tenemos otro Canvas a la derecha, Running Lean, de Ash Maurya. Pues bueno, simplemente los Canvas, los lienzos, son aspectos de la idea del negocio que nosotros
deberíamos tener en cuenta para validar ese negocio? Nosotros mismos podemos hacer nuestro propio Canvas. Estos son unos modelos que se supone se utilizan mucho porque son expertos, pero cualquiera puede hacer su Canvas. Entonces, yo aconsejo más bien el Canvas el que tenemos a la izquierda, de generación de modelos de negocio de Osterwalder. Lo recomiendo mucho como para los temas de emprendimiento, intraemprendimiento, y para un tema de emprendimiento, de desarrollo de una idea de negocio, recomiendo más el de Asma Uría, pero cualquiera de los dos sirve. Por ejemplo, fíjense, en la idea de negocio que estamos tomando como ejemplo, la triple C, comida casera en carretera, pues lo primero que uno se tiene que plantear es si existe ese problema. ¿Realmente cuando la gente viaja en España, comer comida casera constituye un problema? ¿Realmente eso es un problema? ¿No habrá otras respuestas que ya, si eso es un problema, no habrá ya otras respuestas frente a ese problema? Entonces, lo primero, antes de seguir adelante, tenemos que confrontar un poco nuestras suposiciones, nuestras hipótesis. Tenemos, número 2, ¿cuál es nuestro segmento de clientes? ¿Realmente hay un segmento de la población interesado en eso? Esas personas que se desplazan por el país. ¿Qué propuesta de valor tenemos? El número 3, la propuesta de comida casera en carretera. ¿Está bien claro lo que queremos proponer? Lo tenemos que tener bien claro. Simplemente lugares que ofrezcan comida casera en carretera, que lo hemos llamado triple C. 4, número 4. La solución, ¿qué características tiene qué características queremos que tenga esa solución? En este caso estamos hablando de una app, de una aplicación, pues tenemos que hablar de una aplicación sencilla, queremos que sea gratuita, tenemos que tener bien claro qué características quiere tener nuestra solución, la solución que proponemos como negocio. Muy importante también el número 5, los canales. Esto es muy importante. Las personas que desarrollamos algún tipo de negocio, yo por ejemplo cuando fundé la escuela de negocios, es importantísimo saber cómo voy a canalizar mi producto, la venta de los máster, de los cursos, etc. En este caso, que es una aplicación, ¿cómo la vamos a canalizar? Pues bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Google Play, ¿vale? Para poder canalizarlo, porque puede ser muy bueno el producto. Yo siempre digo que podemos tener el mejor producto del mundo, pero si luego no tenemos un buen canal, pues no sirve de nada. Si un gran centro comercial mexicano, por ejemplo, nos compra nuestro producto, pues nuestro producto puede ser muy bueno, más o menos bueno, pero ya tenemos un canal de distribución excelente. Podemos tener un producto muy bueno, pero si no tenemos ese canal, pues puede ser que fracasemos totalmente. Bien, hay otro aspecto a tener muy en cuenta en el negocio, el número 6, que es cómo el flujo de ingresos, cómo monetizamos, cómo somos viables, ¿vale? Si yo tengo una aplicación, una empresa que ofrece una aplicación para comer en la carretera y he dicho que la solución, una de las características es que va a ser gratuita, yo tengo que monetizar de alguna forma, tengo que tener ingresos. Pues en un primer momento la idea era que cada usuario, pagara 6 euros, $6 anual. Como vimos que no funcionaba, luego vamos a hablar de eso, pues pensamos que cada restaurante que nosotros
le diéramos oportunidad de estar en la aplicación ofreciendo comida casera en carretera, tuviera una cuota al año. O sea, tenemos que ver, si eso tampoco funcionara, pues tendríamos que ver si funcionáramos a través de publicidad. Pero tenemos que tener bien claro, validar cuál va a ser nuestro modelo de ingreso. Lo mismo, ¿qué estructura de costes vamos a tener? El número 7. ¿Cuáles van a ser nuestros principales costes? Tengo que desarrollar una aplicación, tengo que hacer un marketing, tengo que tener unos recursos humanos. Entonces, ver muy bien cómo vamos a tener viabilidad en ello. También Asmauría propone tener unas mediciones clave, ¿vale? Hoy día es muy importante medir, ¿vale? Es muy importante medir para poder tomar decisiones. Entonces tenemos que establecer métricas. ¿Cuál es la métrica más importante para que mi negocio funcione? Luego vamos a detenernos en ello. Y finalmente Asmauría habla de una ventaja competitiva injusta. La ventaja competitiva es muy importante. Claro, si nosotros lanzamos una idea de negocio que no tiene barreras, que todo el mundo puede hacer, etcétera, pues realmente nos la van a copiar muy rápido. También tenemos que pensar en esa ventaja competitiva, a ser posible lo que llama él injusta, o sea, que no sea tan fácilmente copiable. Y esto no es fácil, es difícil. Pero yo siempre le digo a las personas que ayudo en el emprendimiento, mira, tenemos que partir de una ventaja competitiva importante, si no, no hacemos nada. Bueno, en definitiva, lo que hemos pretendido con este lienzo, con este canvas o cualquiera, es validar esas suposiciones que tenemos. Que como digo, no nos tenemos que ceñir. Este sería el canvas que no nos vamos a detener, hecho con el modelo de Osterwalder, sería muy parecido, pero lo hagamos con el modelo que sea o el nuestro propio, hay que validarlo. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo sobre las hipótesis, porque vamos a pasar al producto mínimo viable, si no continúo con el siguiente paso. Sí, no hay preguntas, gracias. Fenomenal. Sigo pensando que lo hago muy mal o muy bien. No, dice me que muy explico bien, que muy interesante, Bien. que muchas gracias. Entonces, es muy importante que como emprendedores, como intraemprendedores, primero validemos nuestras suposiciones. Para validar nuestras suposiciones, hoy no me da tiempo a profundizar más, pero es muy importante entrevistar, y no me voy a poder detener, pero cuando entrevistamos a varios expertos en el tema, a nuestros futuros clientes, etcétera, nos van a abrir mucho los ojos, porque van a ver si realmente, si yo con la comida casera entrevisto a toda una serie de personas, y de las 20 personas que yo entrevisto que viajan, que están constantemente en la carretera, que hacen turismo, que viajan por negocios, y de las 20 me encuentro que 19 no ven esa necesidad, ¿por qué voy a seguir yo ya con ese negocio si ese negocio no es un problema que hay que resolver? Pero bueno, no me puedo detener más. Para validar también esas hipótesis que comprobamos con una serie de entrevistas, es muy importante realizar un producto mínimo viable. No sé si han oído hablar del producto mínimo viable, pero el producto mínimo viable simplemente es un experimento. Es una versión muy sencilla del producto que nos permite recoger la máxima cantidad de aprendizaje con poco esfuerzo y con poca inversión. El producto mínimo viable nos puede costar $100, 200, 300, hasta 1000, pero simplemente es un experimento que a mí me permite recoger información. En el caso de la aplicación CCC, la comida casera en carretera, en un primer momento
yo no necesito desarrollar una aplicación muy evolucionada. Fíjense, les pongo el logo del tenedor ahí a la derecha, porque el tenedor es una aplicación en España, no sé si existirá en México, en otros países, donde cuando alguien quiere ir a un restaurante, tú entras en el tenedor, tienes todos los restaurantes de la ciudad de Madrid o de España, tienes el tipo de comida que tienen, tienes el precio, tienes la clasificación, tienes la valoración del cliente. Vas y dices, este restaurante está muy bien y lo veo que es económico, pero a ver qué dicen los clientes. Oye, pues todo el mundo tiene una evaluación promedio de 4,9 sobre 5. Oye, y además es económico. Bueno, eso cuesta millones de dólares. Netflix cuesta millones de dólares. Todo ese tipo de aplicaciones, en un primer momento, yo no tengo por qué ahora en la aplicación Triple C invertir 2 millones de dólares, que puede ser un fracaso, y hacer una aplicación como la que tiene el tenedor. No, simplemente voy a hacer una aplicación muy sencilla que me registre al interesado y que yo pueda comprobar cómo, si realmente hay clientes que les interesa la aplicación, que entran, y después vamos a ver alguna cosa más en el medir, pero eso me tiene que costar 300 dólares. O sea, yo como emprendedor no me voy a invertir, no voy a pedir 120 millones de dólares como Juicero para hacer una aplicación, sino que lo tengo que hacer con 300 dólares. Bien, a veces me preguntan cuando imparto asesoría, información, clases, sobre cómo hacer el producto mínimo viable. Pues no hay una fórmula para el producto mínimo viable, ¿vale? Lo importante es que te permita conocer como emprendedor la viabilidad, que te permita saber si el cliente está interesado en ese producto, en ese problema que vas a resolver, si realmente es un problema y está interesado. Entonces, pues hay muchas técnicas. Yo les voy a hacer mención de algunas por contarles un ejemplo, pero cada vez que hablo con un emprendedor, pues vemos cuál sería el producto mínimo viable para esa idea que tiene. Hay productos mínimos viables como ideas, la landing page, el crowdfunding, el mago de Oz, el prototipo. Les voy a explicar muy rápidamente. Por ejemplo, la landing page, ustedes saben que son esas páginas que nos encontramos, que si, por ejemplo, la Universidad del Valle, que tiene una página web, quiere vender en concreto un curso en específico, un curso de emprendimiento, diseña una página que se llama landing page, la lanza al mercado y tiene un formulario, como ven ahí. Si la Universidad del Valle se da cuenta de que hay cantidad de interesados que han rellenado el formulario para contactarles, quiere decir que ese curso va a tener éxito, porque hay muchas personas interesadas. Entonces a esas personas les contactamos, pero ya nos estamos dando cuenta de que ese curso que queremos lanzar, que todavía no hemos desarrollado y no hemos invertido en él, tiene tracción, tiene interesados. Si de ese curso nos damos cuenta que la landing page, el formulario, nosotros esperamos 1000 formularios y nos llegan 18, pues yo no sigo ya veo que ese producto no es viable, ¿vale? Ya me estoy dando cuenta que con ese producto mínimo viable, que es simplemente una landing page, pues ya me doy cuenta que yo no voy a desarrollar ese producto. Lo mismo ocurre con el crowdfunding, el micromecenazgo. Saben que son estas páginas que existen como Kickstarter, Indiegogo, que el emprendedor propone una idea y luego hay mecenas que le financian la idea. Por ejemplo, imagínense
que ahora con la COVID-19 a alguien se le ocurre lanzar unas mascarillas, aquí lo llamamos mascarillas, tapabocas, en otras partes, que se pueden reutilizar 25 veces, ¿vale? Pero claro, es un producto que cuesta $200 y desarrollar todo eso me va a costar $20.000. Yo eso lo lanzo en la plataforma de crowdfunding y le digo y lo que yo propongo es que las personas que colaboren con $10, que colaboren con $50, después van a tener el paquete de $200 a $50, con los $50 que colaboren. Si tú te encuentras con que al día siguiente no tienes los $20.000, sino que ha habido un micromecenazgo, una cantidad de interesados que al final te has juntado con 50.000, pues yo creo que esas mascarillas, tapabocas van a tener éxito. Si tú te encuentras con que lanzaste eso y realmente en un momento tan sensible como ahora tienes que hay 4 interesados y de mira, deben ser otro tipo de mascarillas, pero no las que yo propongo. Hace poco tuve un ejemplo, no me quiero alargar, de un emprendedor que me dijo, vino a verme y me dijo, mira Javier, tengo este curso de Big Data que he visto en Kisscaster, lo han lanzado y han recogido hasta $400.000. Yo lo quiero hacer, ¿por qué no te metes en este negocio? Digo, no, primero pruébalo. ¿Saben cuánto dinero recogió? Recogió $400, no 400.000. Entonces, son formas, los productos mínimos viables, creo que hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, no pasa nada. Los productos mínimos viables son simplemente experimentos que te permiten, como en el caso del Mago de Oz, que habrán escuchado, no sé si ustedes conocen Zappos, que su fundador, Nick Swinmurn, pues en el año 99 fue a comprar unos zapatos cuando nadie pensaba en los e-commerce de zapatos, pues fue a comprar unos zapatos, no los consiguió y dice, ¿qué tal si yo creo una web, un portal, compro los zapatos en la tienda, pongo los zapatos, hago un trato con la tienda y el que me pida los zapatos voy a la tienda y se los envío? ¿Por qué? Porque él en un principio dice, yo no voy a montar un almacén de zapatos y si esto no funciona, quedarme con los zapatos. Entonces la prueba de Mago de Oz es justamente satisfacer una necesidad de forma manual que luego vas a automatizar, ¿vale? Lo mismo los prototipos, cuando tú enseñas un prototipo, hoy día con papel, con cartón, con una impresora 3D, podemos hacer prototipos y simplemente comprobar si eso tendría tracción o no, ¿vale? Entonces, esto sería un poco lo que hoy día se propone. ¿Ustedes se imaginan que Juicero hubiera seguido esta metodología y hubiera dicho, oiga, yo en vez de crear una fábrica, crear un montón de exprimidores con toda una tecnología, etcétera, e invertir 120 millones, yo creo que Juicero con $20.000 hubiera hecho un trabajo de producto mínimo viable, de sacar algo al mercado, de comprobar si ese producto encajaba en el mercado, si tenía atracción, si a la gente le interesara, y simplemente pues haciendo una prueba como las que estamos comentando o cualquiera que se nos pueda ocurrir.
¿vale? Mire, ¿usted ve estas cápsulas de café? Pues mire, yo tengo esta cápsula de frutas. ¿Usted se compraría un exprimidor así como el que le enseño en esta imagen, en esta diapositiva, o este que he hecho con una impresora, o este que simplemente un prototipo? Usted, y claro, cuando te das cuenta de que la mayoría no les interesa esa capsulita, pues dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. No llegamos a los 120 millones de dólares. Bueno, no me detengo en el producto mínimo viable porque me van a decir que no hay comentarios que lo han entendido y los dejamos para el final. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero que quede tiempo para las preguntas. Y otro de los aspectos importantes en la aplicación de la metodología Lean Startup es medir, establecer elementos cuantificables, ¿vale? Para tomar decisiones. Fíjense, en las empresas tradicionales, en una empresa tradicional, yo lo que intento medir es la rentabilidad, ver cuánto invierto y ver si tengo clientes que me compran ese producto y cómo me lo compran. En la metodología Lean Startup aplicamos la contabilidad de la innovación, y la contabilidad de la innovación es aprender si este producto es sostenible. Es decir, en este momento lo que me interesa a mí, perdón, en este momento lo que me interesa a mí es ver si mi negocio es viable, si es sostenible, si tiene tracción. Luego ya lo convertiré en empresa. Entonces, a la hora de medir, algunas personas me preguntan también qué métrica. Cada uno tiene que tener sus métricas, ¿vale? Hay personas que les gusta, o sea, que su métrica está muy clara. Dicen, si yo no tengo tantos usuarios al mes, pues mi negocio no es viable. Hay otros, pues que es muy famoso el embudo de McClure de conversión, en el que dice, oye, mide cómo adquieres los clientes, cuánto te cuesta encontrar un usuario, porque para encontrar un usuario vas a una feria, haces una campaña, haces una página web. Bueno, mides si luego ese usuario se activa. Si los usuarios, cuando tú has lanzado la aplicación para ver los interesados en comida en carretera, comida casera, si realmente se activan, si realmente retienes esos clientes. Y lo más importante, ¿qué me diría yo en mi caso? ¿Cuántos clientes convierto? Es decir, puede ser que haya 1000 clientes que entren en mi aplicación de comida casera en carretera, pero como vale 12 euros anuales, me encuentro con que solo hay 6 personas que he convertido, que he logrado los ingresos. Entonces, no me sirve que haya 994 que entran, que les adquiero, que se activan en mi aplicación, pero solamente tengo 6. Eso implica que mi negocio no funciona. Entonces, muy importante todo este tema de medir. No me voy a detener tampoco. Se habla hoy día mucho de las métricas vanidosas, que hay personas que, oye, mira, pero hemos puesto la aplicación Triple C en Facebook. Tenemos 100.000 seguidores en Facebook. Tenemos en LinkedIn no sé cuántos seguidores. En Instagram lo tenemos, como dirían por ahí, jóvenes petao. Sí, pero ¿de qué me sirve todo eso si no convierto? Si yo luego no se convierten en clientes. Entonces hay que tener cuidado también con las métricas vanidosas, ¿vale? Bien. La metodología, a partir de la medición, nos corresponde iterar. Y ya voy a terminar con esta parte de iterar, pivotando o perseverando. Es decir, una vez que nosotros medimos,
primero quiero explicarles un poquito lo de iterar y ya vamos a lo de pivotar. La metodología Lean Startup bebe de 3 fuentes. Les comentaba antes que Eric Ries se fijó en Toyota, en el Lean Manufacturing, cómo Toyota creaba valor evitando todo tipo de desperdicio. Y él dijo, yo quiero que el emprendedor cree valor, ya han visto el producto mínimo viable, evitando desperdicio. Puedo perder 300 euros o $300, pero no 120 millones. También la metodología Lean Startup se fija mucho en la metodología de desarrollo de clientes de Stig Blank. El lema de Stig Blank es sal del edificio y conoce al cliente. Era lo que les decía antes. Yo tengo unas hipótesis, pero sal del edificio y vete y conoce al cliente, conoce si realmente hay un problema que resolver. Es lo que se llama la metodología de desarrollo de clientes. Y además de la metodología de desarrollo de clientes y el método Lean Manufacturing, Eric Ries se fija mucho y toma muchos aspectos de las metodologías ágiles que hoy día están tan de moda, que es crear los productos de forma incremental. Es decir, hoy día ya a nadie se le ocurre crear una página, por ejemplo, yo necesito hacer un e-commerce para vender zapatos. Antes, con las metodologías en cascada, predictivas, tú ibas y te entregaban la web. Aquí tiene la web para que usted venda los zapatos. Hoy día no. Hoy día se hace una web de una forma iterativa, con una metodología ágil. Es decir, vamos a ir creando el producto de forma que lo vamos a ir complementando. Vamos a ir añadiendo funcionalidades a medida que ese producto funciona. Si a mí la aplicación triple C, que me cuesta 300 euros, yo desde el principio veo que no funciona, que no tiene tracción, que no tengo negocio, ¿para qué voy a seguir creando funcionalidades de la aplicación como tiene el tenedor, que me van a costar un dineral, pero que no voy a necesitar porque ya fracasé en el negocio? Entonces, voy iterando, voy creando pequeñas funcionalidades y a medida que voy teniendo éxito, pues voy incrementando. Por eso les ponía el mapa, en ese caso de España. ¿Por qué voy a hacer una aplicación triple C para toda España? No, primero hagámoslo para una zona. Si me funciona, hay 6 vías que salen de Madrid a las distintas ciudades de España. Si a mí me funciona en una vía, luego ya lo haré para la vía de Barcelona, para la vía de Sevilla, para la vía de Galicia. Pero si no me funciona para la primera, no voy a seguir trabajando. Y esa es la forma de trabajo de iterar, la forma de metodologías ágiles que Eric Ries quiso incorporar. Entonces, fíjense, a partir de validar las hipótesis, de crear el producto mínimo viable para ver si mi negocio encaja en el mercado, a partir de medir para comprobar a partir de medir para aprender. ¿Qué es lo que aprendí yo midiendo con la aplicación triple C? Aprendí que los clientes, que tenía muchos interesados porque entraban a la aplicación, pero que muy pocos estaban dispuestos a pagar. Entonces me toca pivotar. El modelo es bueno, pero yo tengo que replantearme el negocio, y entonces tengo que proyectar cambios sustanciales para que encaje en el mercado. ¿Y qué es lo que se me ocurrió en mi caso? Bueno, lo tienen ahí un poco en el esquema, se ve muy pequeño. En amarillo yo tengo la hipótesis de mucha gente cuando viaja le gustaría tener una aplicación para comer casero.
Mi segunda hipótesis en verde era, pagarán 12 euros anuales para tener la aplicación, pero como veo al medir que no funciona, tengo que establecer otra hipótesis que es pago anual por parte de los establecimientos. Si tampoco me funcionara el pago, tendría que seguir pivotando y a lo mejor va a ser a través de publicidad, etcétera. Entonces, por una parte, el medir me va a permitir pivotar, es decir, replantearme el negocio. Y por otra parte, puede ser que tenga que persistir. Es decir, si yo cuando hago la aplicación Triple C, en vez de ser 6 personas las que estaban dispuestas a pagar por la aplicación, tengo 850, pues yo hubiera dicho, este modelo funciona. La mayor parte está dispuesta a pagar 12 euros. ¿Qué es lo que hago? Perseverar. Y perseverar significa que voy incrementando las funcionalidades de la aplicación, la voy incrementando geográficamente, ya no solamente la voy a hacer para un destino, la voy a hacer para los diferentes destinos de España, ya solamente no voy a poner una aplicación para recibir una serie de datos, voy a incrementar funcionalidades, idiomas, etcétera. España tiene 85 millones de turistas al año, muchos alemanes, ingleses, extranjeros. ¿Qué tal si le ponemos la funcionalidad del idioma? Pero ¿por qué voy a hacer eso al principio? Primero tengo que asegurarme, tengo que medir y ver si tengo que pivotar o puedo seguir perseverando. Entonces, en definitiva, lo que hemos visto es cómo lanzar los negocios de tanto como emprendedores o como intraemprendedores de una forma, con una metodología que nos permite, yo diría, hasta fracasar sin mayor problema. El problema del emprendimiento, al menos en nuestra geografía, en España, siempre ha sido el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, tanto como emprendedor o como intraemprendedor dentro de la empresa, porque siempre corríamos un gran riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo perder los 120 millones que perdió Juicero por seguir una metodología que hoy día está superada, a hacerlo como lo estábamos haciendo con la metodología Lean Startup, con el ejemplo Triple C, comida casera en carretera, que nos permite fracasar muy barato. Si Triple C no funciona, hemos perdido un tiempo, hemos perdido unos recursos, pero muy asumibles, ¿vale? Entonces, yo creo que todo esto permite que podamos perder el miedo a fracasar muchas veces, a intentar muchas cosas, porque no siempre a la primera, ni mucho menos. Sabemos que el 75% de las ideas que se desarrollan fracasan, y de ese 25% que quedan, pues a veces a los 5 años lo pasa un 10% de ideas. Entonces, bueno, de esta forma no hay tanto miedo a fracasar. Bueno, yo no me quiero alargar más porque quisiera, los 15 minutos que me quedan, pues en principio escucharles a ustedes, responder las inquietudes que tengan. Si me da tiempo pondré algún ejemplo, algún vídeo, pero lo primero que me gustaría hacer es responder a las inquietudes que puedan tener ustedes a partir de lo que les he compartido. Claro que sí. Inicio, Miguel Ángel Ojeda Canales pregunta, ¿ejemplo de Lean Startup de la educación de acuerdo a la nueva realidad en tiempos de COVID-19? Que le ponga un ejemplo de Sí. emprendimiento. Es muy fácil poner un ejemplo de emprendimiento. En la parte de educación. En la parte de educación. Es decir, cuando tú vas a lanzar un curso, un producto educativo, la misma escuela de negocios nuestra, yo la escuela la lancé en modo Lean Startup,
¿vale? Con una inversión muy pequeña, validando el modelo de negocio. Nuestra escuela tiene 5 años y todavía estamos validando ciertos aspectos del negocio. Entonces, hay dos formas. Tú puedes lanzar una escuela de negocios, una universidad, una academia, ¿vale? Yo voy a tener un curso justamente con un grupo de México, a lo mejor participan ustedes. A raíz de una conferencia que dimos vamos a tener, se lo comentará Silvia, el curso, y el otro día se me ocurría un ejemplo y justamente era una academia. Entonces, yo ahí les pongo el ejemplo de cómo ir poco a poco, primero validando las suposiciones. Va a ser una academia para enseñar online, clases particulares online, ¿vale? Normalmente las clases particulares lo hemos hecho presencial, ¿vale? Y esta es una idea para hacer las clases particulares online. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una serie de hipótesis. Lo vamos a hacer con el mapa, lo vamos a hacer con el Canvas de Masauría, o con cualquiera de los Canvas. Yo ya lo he hecho para practicar un poco. Vamos a validar ese mapa, ese Canvas a través de unas entrevistas para ver si realmente eso es un problema, si hay demanda en el mercado, y luego vamos a hacer un producto mínimo viable, que cada quien tenemos que ver cuál va a ser el producto mínimo viable. Puede ser una landing page, puede ser una campaña de Google AdWords, puede ser cualquier ejercicio que nos permita recoger información de una forma rápida y económica, ¿vale? Entonces, para educación es muy fácil. Claro, si yo quiero montar una universidad y construir un edificio que vale 2 millones de dólares, pues no lo puedo hacer con esta metodología, ¿vale? Esto es una metodología para validar la incertidumbre de un negocio, para primero hacer un experimento, un modelo de negocio, que si funciona, yo luego lo hago escalable. Si a mí funciona ese modelo de educación que yo quiero y luego implica construir un edificio de 2 millones, yo buscaré la inversión de los 2 millones y la voy a obtener porque les voy a ir con un modelo de negocio validado. Entonces me van a decir, es como si alguien, ya Netflix, todos lo conocemos, ya Netflix no es un modelo de negocio, Netflix es una empresa, pero me imagino que cuando fue un modelo de negocio, alguien llegó y explicó, oiga, mira, tengo este modelo, lo tengo validado, tengo este experimento, este producto mínimo viable, ahora necesito 15 millones para escalar este negocio a empresa, para convertirlo en una empresa. Así como no, tome los 15 millones. La verdad es que no sé cómo hizo Juicero para conseguir 120 millones, porque de verdad a mí me cuesta, pero eso es una realidad, no es un invento mío. Eso ocurrió en Silicon Valley, ¿no? A veces tienes muy buenas relaciones, imagínate que tienes relación con ¿cómo se llama el mexicano, el gran empresario mexicano? Slim. Con Slim, y de repente le dices a Slim, que es amigo tuyo, oye, que quiero hacer esto y necesito 120 millones. De repente Slim te lo da, sin hacer un producto mínimo viable. Pero Slim hay uno, y Amancio Ortega en España hay uno, no hay muchos Slim, ¿vale? No sé si respondí, Miguel Ángel, a tu pregunta. La siguiente pregunta es de Carlos Villegas. De forma consistente en temas de emprendedores se comenta el obtener información o análisis de viabilidad. ¿Cómo validamos esa hipótesis de forma confiable? Tomando en cuenta que como emprendedores muchas veces no contamos con los recursos de contratar a una agente especializada. ¿Qué recursos podemos usar? Claro, este es un tema muy interesante. Claro, recuerden que yo les estoy mostrando en 1 hora y media lo que puede ser un curso que vamos a hacer de 4 semanas y lo que puede ser una maestría, ¿vale?
Entonces, claro, yo no me puedo detener en los detalles, pero respondiendo, Carlos Villegas, vamos a ver, cuando tú tienes las hipótesis, tú tienes tu Canvas con tus hipótesis, tienes que validarlas y la forma que se suele hacer es con lo que se llaman entrevistas problema. Entonces, tú buscas dentro del público, no me voy a detener cómo, porque me llevaría mucho tiempo, pero buscarías a quiénes puedes hacer esas entrevistas, ¿vale? Por ejemplo, antes les hablaba del tema de las clases, ¿no? Online. Yo me tendría que buscar en un colegio a una serie de papás, porque son clases de matemáticas, a una serie de papás del colegio que sus hijos suspenden, reprueban matemáticas en bachillerato y ver, oiga, realmente ustedes tienen este problema, que sus hijos reprueban matemáticas cada año. ¿Y ustedes cómo resuelven ese problema? Pues lo resolvemos con un profesor, con clases particulares, etc. Bueno, primero te estás dando cuenta ahí de que hay un problema, de que realmente hay personas que necesitan un profesor para clases particulares de matemáticas. Claro, este es un caso como muy común, pero hay otros ejemplos de negocio que tú no sabes si va a resultar, como el de la aplicación de comida casera en carretera. Yo no sé si la comida casera en carretera para mí tiene mucha incertidumbre. Realmente eso. Entonces yo me tengo que buscar. Los expertos dicen que al menos deberías hablar con 50 expertos, personas, que respondan a tu entrevista para que realmente tú corrobores si eso es un problema o no. Si tú hablas con 50 personas, gente que viaja, persona que viaja por turismo, personas que viajan por trabajo, personas que les gusta viajar, etc. Y al final entrevistas a 50 y te das cuenta que 45 personas les parece una idea genial, pues estás comprobando que es viable. Pero también te puedes dar cuenta de algo cuando estás haciendo esas entrevistas, de que ya hay un recurso como el tenedor para dar respuesta a ese problema. A lo mejor algunos te dicen, oye Javier, está muy interesante, pero yo no pagaría 12 euros porque ya tengo gratis el tenedor y el tenedor ya lo hace. Entonces dices, ajá, ¿sigo adelante con esta idea o no? Porque tengo uno mucho más fuerte que ya lo está haciendo. ¿O cuál es mi ventaja competitiva para meterme en ese mercado? ¿Qué tengo yo diferente al tenedor para que esto pueda ser atractivo? Entonces, digamos que las entrevistas, no voy a entrar ahora en la metodología, cómo se hacen las entrevistas, cómo se busca, etcétera, hay muchos mecanismos, pero lo que sí quiero responderte, Carlos, es que los expertos en general hablan de que habría que hacer al menos mínimo unas 30, 50 entrevistas, ¿vale? Para validar si realmente está resolviendo un problema. Gracias. Liliana Rodríguez pregunta, ¿cuáles podrían ser las 5 preguntas clave para la entrevista al cliente? Pues es que las 5 preguntas claves van a depender del negocio, de la idea de negocio que tú tengas. Como te decía, si yo tengo la aplicación, si yo lo hago sobre la aplicación Triple C, primero le preguntaría si considera, o sea, la pregunta clave yo no diría las 5. La clave es que tú tienes que descubrir si eso es un problema que hay que solucionar. Porque si yo me doy cuenta que lo que yo busco con Triple C, con esa aplicación, ya se está resolviendo de otra forma, pues no pierdo más el tiempo.
Entonces, realmente tengo que ver que si eso es una necesidad. Si yo veo que a la gente dice, no, en general a la gente cuando va por carretera no le importa comer comida casera. Ese día la gente, después de hablar con muchos, te das cuenta, sí, a mí me gusta la comida casera, pero yo cuando viajo de vacaciones con mis hijos paro y comemos otras cosas y buscamos algo económico y de repente hacemos las cosas diferentes. Entonces, no hay preguntas determinadas, pero lo que sí tú tienes que preguntar es hacer preguntas que realmente te den respuesta a si lo tuyo es un problema. Por ejemplo, con los padres que tienen hijos que reprueban matemáticas y les ponen en clases particulares. Habría que averiguar con ellos si realmente para ellos es un problema que no tengan la posibilidad de que esas clases sean online. Porque a lo mejor te dicen, no, yo prefiero que lo haga con una profesora físicamente, viene la profesora a la casa o va el hijo va a la casa de la profesora, pero a mí eso del online no. O al contrario, te empiezas a encontrar en las entrevistas que te dicen, qué buena idea, mi hijo no se tiene que trasladar, lo tengo a mi lado, veo cómo recibe la clase de la profesora, estoy chequeando a la profesora lo que le está dando. Ah, muy interesante. Si tú descubres eso, que te lo está diciendo el cliente, dices, oye, como que mi negocio sí me están descubriendo aspectos que son un problema, porque la mamá no está viendo la clase que recibe el hijo en casa de la profesora, pero sí lo está viendo en su casa. ¿Vale? No sé si, Lilian, te he logrado ayudar. Gracias. Raúl pregunta, ¿cuáles son los escenarios o productos en los que podemos utilizar el landing page? Pensé que ibas a decir el Lean Startup. El landing page es simplemente una página de aterrizaje para descubrir el interés que tiene alguien en un producto. Es un formulario. La landing page es un formulario con una llamada de atención. Por ejemplo, turismo. Ahora estamos con la COVID, entonces me imagino que en México las vacaciones aquí en España son julio y agosto y todo el mundo está pensando ahora en irse de vacaciones, pero como estamos con la situación como estamos, si yo tuviera un hotel, lanzaría una landing page diciendo, oiga, mire, tenemos este hotel que está al lado de la playa, que tiene estas características, etcétera, ¿le interesaría? Entonces, en ese caso, la landing page la voy a utilizar para ver si hay clientes para hotel, pero la puedo utilizar para las clases particulares, la puedo utilizar para el triple C, la puedo utilizar para si los alumnos están interesados en un curso de Lean Startup que va a lanzar la aceleradora de la Universidad del Valle de México. En fin, se puede utilizar, simplemente es una forma de recabar datos. Gracias. Marta, Raúl, creo que responde. Perdón, Marta Pancardo pregunta, ¿en qué casos recomienda testear con encuestas y en qué casos mediante grupos focales? Bueno, a ver, es que el Lean Startup no trabaja con la encuesta. El Lean Startup trabaja con entrevista. ¿Por qué? La encuesta va más dirigida a un problema que sabes que existe, que es que ya está ahí, y tú simplemente en la encuesta quieres recabar una serie de datos. La entrevista de Lean Startup tiene otra función. Tiene la función de corroborar si realmente existe el problema. Con la encuesta tú ya sabes que existe un problema. Tú, por ejemplo, ya sabes que la gente tiene que estudiar y tú haces una encuesta para decir, usted de estas 5 universidades, ¿en cuál estudiaría? En la A, en la B, en la C y en la D. ¿Por qué? Esa es la encuesta. Pero el Lean Startup es anterior a eso.
usted estudiaría, usted tiene la necesidad de estudiar. Entonces, una vez que yo averiguo a través de la entrevista si realmente el estudiar es un problema o no que yo tengo que resolver, ¿vale? Luego ya voy con la encuesta. Entonces, son dos cosas complementarias. Son dos aspectos complementarios, ¿vale? Recuerden que el Lean Startup principalmente es para negocios que tienen cierta incertidumbre. Es decir, ¿esto funcionará en el mercado? Porque, fíjense, si yo voy a abrir un taller mecánico para reparar, no sé cómo le llaman las ruedas del auto en México, cauchos, ¿cómo le llaman? Llantas. Las llantas. Bueno, en México es llantas. Fíjense, la metodología Lean Startup no es para saber si la gente cambia las llantas o no, porque eso es una necesidad. Ahí yo haría una encuesta, porque todo el mundo sabemos que eso es una necesidad que existe y que todo el mundo que tenemos un auto tenemos que cambiar las llantas, ¿vale? Pero si yo voy a poner un auto en la calle, como lo que les compartí al principio, en el que con una aplicación cualquiera puede tomar ese auto, dejarlo en otro lugar, lo toma otra persona, se lo lleva a otro lugar, lo tienes 3 minutos, lo dejas, viene otro, lo toma 1 hora. A lo mejor para poner unas llantas yo ya sé que hay unos talleres y ya sé que eso es una necesidad, pero sin embargo un carro compartido, un auto compartido, tengo que averiguar muchas cosas en Ciudad de México para ver si realmente eso funciona. Y con esas entrevistas problema voy a sacar muchos datos que me van a salir de esos expertos. Primero, si lo utilizarían, pero además ellos me dirían, ¿y cómo vas a resolver este tema de inseguridad? ¿Y cómo vas a resolver? Y entonces yo captaría una serie de problemas que en un principio yo no sabía. Entonces, fíjense las dos cosas. La metodología Lean Startup trata de primero conocer si realmente hay un problema, que luego con un producto mínimo viable, yo por ejemplo luego en vez de tener una flota de 500 carros compartidos como hay aquí en Madrid de una empresa, 500 carros por la ciudad de Madrid que cualquiera puede con la aplicación coger e irse donde quiere, mejor empezaré por 2, ¿no? O por 3 o por 4 para como producto mínimo viable, para ver si eso funciona y con qué problema. Y si eso encaja en el mercado, yo le diré luego a Slim, oye Slim, tengo el gran negocio del siglo, necesito 2 millones, 30 millones de dólares, pero esto nos va a dar un beneficio de 50 millones de dólares. Y ahí Slim es cuando te dice, ¿cómo no? Aquí están los 2 millones de dólares. Muchas gracias. Vamos a hacer ahorita un break para las preguntas, para comentarles del curso que vamos a iniciar con el doctor Javier Llamas Fernández a partir del 27 de junio al 18 de julio. Ahí están los correos de una servidora y de mi compañera Marta Jimena de la Rosa para que ustedes soliciten información. Igualmente, tienen una beca del 20% aquellos que se hayan registrado el día de hoy para poderla hacer válida. Nosotros le vamos a hacer llegar igualmente la información por correo sobre el curso a los que asistieron el día de hoy, igualmente a la comunidad VM, y también queríamos invitarlos. La semana que viene es el encuentro de negocios virtual que está organizando la SEDECO. Tienen para que se contacten con una servidora, igualmente con su coordinador de campus, para que hagan llegar la información y se puedan registrar
para este encuentro de negocio virtual, comercio electrónico que está organizando la SEDECO y que está muy, muy completo. Igualmente les compartimos aquí la agenda del día del evento, que sería el 15 de junio y el 16 de junio, para que ustedes puedan participar. Igualmente le compartimos nuevamente la liga de registro para que puedan dejar sus datos y que les hagamos llegar la información del curso, igualmente la liga de la conferencia del día de hoy. Entonces, haciendo esta pausa, continúo con las preguntas, que son varias y que agradecemos su participación activa en la conferencia. Elizabeth Hernández comenta, ¿sería correcto para un emprendedor perder dinero al principio para ganar clientes? Pues yo creo que sí, que vamos a ver, todo modelo de negocio, toda empresa generalmente tiene pérdidas al principio. Suele haber una inversión, ¿vale?, que hay que ir recuperando. Lo bueno que tiene el Lean Startup es que te permite hacerlo de una forma económica, ¿vale? Como les decía, no es lo mismo que se junten 3 jóvenes que terminan la universidad con 27 años y posiblemente están enamorados de una idea que a lo mejor es una idea que fracasa, o a lo mejor es el Netflix del futuro y se convierten en referentes de la economía mundial. Pero no es lo mismo que esos jóvenes tengan que aportar $1.000 cada uno, que tuvieran que aportar $300.000 cada uno, ¿no? Entonces, yo sí pienso que siempre implica, es muy raro el negocio que no implica una inversión, ¿vale? Siempre hay que comenzar. Lo importante, ¿hasta dónde llega esa inversión? Porque lo importante es que esos jóvenes, bueno, si al final el modelo de negocio no es viable y se dan cuenta y pierden $1.000, no pasa nada, pero si pierden los 300.000 se están hipotecando. Entonces, lo normal es que sí haya una cierta inversión al principio. No se explica el emprendimiento sin cierto riesgo. Siempre el riesgo va ligado al emprendimiento. Lo que hace el Lean Startup es minimizar muchísimo el riesgo. Gracias. José Leiva hace un comentario. Doctor Javier, quiero felicitarlo por su excelente conferencia completa y explícita. En lo personal me ayudará mucho. Gracias. Erika Müller pregunta, para microempresas que inicia con muy pocos productos y mínimo de inversión, ¿cómo se validan la hipótesis y los siguientes puntos del sistema visto hoy? Cualquier idea, para validarla, simplemente es lo que hemos dicho. Alguien parte de una suposición. Y la suposición es que hay un problema que tú quieres resolver. Por ejemplo, tú imagínate en tu zona ahora con el COVID, imagínate que llegamos en un momento en el que ya las personas pueden reunirse, pero todavía hay muchos papás haciendo teletrabajo y una persona dice, bueno, pues yo voy a montar un negocio de cuidar niños, ¿vale? Hacer una especie de guardería. Pues está partiendo de una suposición. Está partiendo de una suposición de que hay un problema, que muchos papás siguen teletrabajando y tienen que ver cómo resuelven con sus hijos. Entonces, si ya está permitido que esos niños se reúnan, pues puede ser una solución. Ahora, yo lo que tengo que hacer frente a esa hipótesis, a ese problema que yo me imagino, es confirmarlo. Y a lo mejor de una forma muy sencilla, entrevistar a 10 familias que tienen ese problema para comprobar si realmente ese es un problema y si estarían dispuestas a
a requerir ese servicio. Entonces, para cualquier negocio, por grande, pequeño que sea, siempre seguimos esa metodología, que es validar. Validar que lo que yo supongo, porque miren, es el gran problema, que cuando alguien tiene una idea y se enamora de ella, no sé, cree que de verdad que va a tener éxito y luego cuando lo confronta se da cuenta que ya hay soluciones, que hay otro tipo de soluciones, que la gente no tiene esa necesidad como él cree, que lo resuelven de otra forma. Entonces, es muy importante eso. Gracias. Otra pregunta de parte de Emma. Soy una microempresa familiar, elaboro productos naturistas para spa de forma artesanal. Su pregunta es difícil entrar al mercado de España desde México? Elaboro crema para diabéticos, vitiligo, aceites para masaje, etc. Bueno, es una pregunta muy interesante, Emma, donde ahí entra ya la internacionalización, ¿vale? Entonces ahí sí hay que estudiar también el tema de internacionalización, pero fíjate, hoy día es muy fácil haciendo un e-commerce, digamos, te globalizas, ¿vale? Hay un tema que no hemos entrado aquí, o sea, lo que hemos visto hoy es ver un poco cómo ideamos nuestro modelo de negocio, pero esto no es lo más importante, es la base, pero yo siempre digo que un negocio hay que vender. Si tú tienes el mejor modelo de negocio del mundo, pero no lo vendes, no sirve de nada. Si tú tienes la mejor crema del mundo, pero no la vendes, no sirve de nada. Entonces, ¿qué haría yo? Yo crearía un e-commerce muy sencillo, ¿vale? Y a partir de ahí tienes que ver cómo a través de un producto mínimo viable, que puede ser un e-commerce muy sencillo, cómo lanzas ese e-commerce y y qué tracción puede tener. De todas formas, ya a la hora de internacionalizar, también hay que conocer otra serie de aspectos. A mí, yo que trabajo mucho con Latinoamérica, viajo sobre todo mucho a Colombia, a veces me preguntan allí, oye Javier, ¿y si yo llevo este producto a España, tú qué piensas? Por ejemplo, la guayaba. Me preguntan mucho los bocadillos de guayaba, no sé si en México es lo mismo. Alguien me dice, oye Javier, ¿y si yo exporto la guayaba, los bocadillos de guayaba a España? Te digo, nadie toma bocadillos de guayaba aquí. Entonces, por más que quieras meter la guayaba, es algo que no es parte de la cultura, que no es parte de... Entonces, ahí ya ahí viene la primera parte, que es el canvas, es decir, canales. He dicho que el canvas lo puede diseñar uno. Entonces, un aspecto es realidad española. Tienes que validar si ese producto tuyo tiene tracción en España, se vende en España, tiene interés, etc. Entonces, eso lo tienes que hacer en la primera parte, en tu canvas. Y en tu canvas, no seguir un canvas modelo totalmente igual al que hemos visto, sino meter algún aspecto que a ti te interesa, como comprobar, analizar la atracción que puede tener ese producto en España. Gracias. Vamos a leer una pregunta más. Realmente agradecemos su participación. Estas preguntas se las haremos llegar al ponente. Es por cuestión de tiempo y por respeto al ponente y a los participantes. La pregunta es, ¿cómo influye el impulso de la innovación para la aplicación de los modelos de negocios ya existentes, franquicias? Bueno, a ver, hoy día la innovación, yo como les decía, la innovación para mí es algo tan simple como añadir valor, hacer algún cambio añadiendo valor,
¿vale? Entonces, hoy día, en un mundo tan competitivo como el que tenemos, tanto en el emprendimiento como en el intraemprendimiento, si no añadimos valor, es difícil que tengamos éxito o que tengamos gran éxito. Si yo, mira, aquí vino un venezolano que montó una hamburguesería en Madrid y ya tiene 75, ¿vale? Lo normal es que cuando la gente que monta una hamburguesería en Madrid se quede con una, sea su negocio. Esta persona supo innovar y darle a esas hamburguesas, hacerle unas combinaciones de sabores, etcétera, cosa que aquí en España no se hacía, combinando. Aquí, por ejemplo, no se come el plátano frito. Entonces supo hacer unas combinaciones que logró que tuvieran demanda, atracción, y de una hamburguesería fue creciendo hasta 75, ¿vale? Entonces, le dio esa innovación, supo cambiar, y a esa hamburguesa que todo el mundo estamos acostumbrados con un buen pan, una buena carne, un buen trozo de tomate, una buena papa, etcétera. Pues él no se quedó en eso, acertó en otro tipo de combinaciones que hizo y se han convertido en unas hamburgueserías de referencia en España. De hecho, se lo compró un fondo de inversión francés, etcétera. Pero quiero decir, empezó con una, ya van por 75. Entonces, la innovación para mí es muy importante. O sea, ya estamos en un medio en el que si no tienes una ventaja competitiva muy diferenciada, pues eres uno más, puedes tener el negocio, te quedas ahí, pero no vas a tener un crecimiento muy, muy grande, ¿no? Por eso las grandes empresas lo que están buscando hoy día es continuamente innovar, y por eso buscan intraemprendedores, personas muy creativas que con la metodología Lean Startup, por ejemplo, pues sepan de una forma muy económica, fracasando sin mayor problema, pues den con productos que puedan ser innovadores. Me alargaría mucho más en esto, pero no tenemos tiempo, que sería todo el tema de las aceleradoras. Ahora, las grandes empresas todas están montando su aceleradora de empresa. ¿Por qué? Porque quieren intraemprendedores que innoven. Pero bueno, es un tema ya aparte. Muchas gracias. Nos solicitan sus datos de contacto, doctor Javier, las redes sociales, si las tienen porque lo quieren seguir. Sí, para me pueden seguir en LinkedIn, sobre todo. Francisco Javier Llamas Fernández, si me buscan en LinkedIn me van a encontrar ahí. Tú misma, Ercilia, si haces el favor, puedes poner ahí mi link sin problema. Y cualquier otra cosa, yo en este caso, pues a través de la Universidad del Valle he tratado de aportar pues un poco de lo que yo sé, y trabajo con muchas universidades, también de forma independiente. Nos movemos en el mundo de la formación. A mí me apasiona la formación y he tratado también mucho de dirigir todas estas ideas para aquellos formadores que están en el mundo de la universidad, de las incubadoras, etcétera, para que ellos también puedan aplicar toda esta serie de metodologías, ¿no? Y por supuesto a los emprendedores, a quienes admiro. La riqueza de un país la generan los emprendedores. Eso es por supuesto. Entonces, todos tenemos algo que ver ahí. Encantado de poder colaborar en lo que consideren oportuno. Mi correo también, Ercilia, puedes poner mi correo sin ningún problema.
Perfecto, ahorita se los comparto en el chat con mucho gusto. Ya para dar cierre a la conferencia, agradecemos realmente su colaboración, doctor Javier Llamas. Ha sido un gusto, un placer tenerlo nuevamente dentro de las conferencias que organiza la red de incubadoras de empresas de VM. Muchísimas gracias. Nuevamente los invitamos a los participantes a registrarse en la liga para que obtengan la información del curso práctico de la metodología Lean Startup que estará impartiendo el doctor Javier a partir del 27 de junio al 18 de junio. Con mucho gusto nosotros le damos mayor información en los correos que les estuvimos compartiendo en pantalla. Igualmente recordarles que está abierto hasta el día de hoy la inscripción para el encuentro nacional, para el encuentro de negocios virtual de comercio electrónico que está organizando la SEDECO. Están cordialmente invitados. Aquí tienen parte de la agenda de los 2 días, la agenda completa para que vean todos los temas que se van a estar tocando, que son muy interesantes. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Javier Llama Fernández. Es un gusto para nosotros colaborar, tener esta colaboración entre la Universidad del Valle de México y EU School desde España para impartir este curso práctico de Lean Startup e igualmente toda esta serie de conferencias que nos ha brindado la oportunidad de conocer mucho más del tema. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. A los asistentes, gracias por su participación. Sé que quedaron muchas preguntas sin contestar. Yo se las voy a hacer llegar vía correo electrónico al doctor Javier Llamas. Muchísimas gracias realmente por su asistencia. Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Adiós.